Hermanos, esta mañana vamos a buscar un versículo de la Biblia, San Marcos. San Marcos. San Marcos, capítulo 9. San Marcos, capítulo 9, versículo 17. San Marcos, capítulo 9, versículo 17. Si lo tenemos, San Marcos, capítulo 9, versículo 17. Voy a leer este versículo 17. Dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Versículo ahora 23. Versículo 23 y 24. También se los leo aquí dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Abajo, versículo 28 y 29. 28 y 29. 28 dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Versículo 29, vamos a leerlo juntos, hermanos. Vamos. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. De verdad, aquí en la Biblia salen muchas señales que Jesucristo ha hecho en su vida pública, ¿verdad? Cuando Jesucristo ya empezó a andar como Cristo, nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, hacía muchas señales, pero de verdad, los milagros que Jesucristo hizo tienen otros nombres. No son simplemente milagros, sino las señales. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre el milagro y la señal? El milagro, sí, claro, es un milagro, pero no tiene sentido. Pero la señal siempre lleva una enseñanza, un significado. Por eso el milagro que Jesús había hecho siempre se llama la señal. Eso también fue una señal. No es un milagro sencillo. Ah, Jesucristo ha hecho gran milagro. Eres el Hijo de Dios. Así puede terminar. Pero de verdad, Jesucristo haciendo milagros siempre quería enseñar a las personas una enseñanza por lo menos. Por esa razón, Jesucristo había hecho muchos milagros para enseñar su palabra. Entonces, esto que Jesucristo sanó a un muchacho endemoniado, ¿verdad? Esto no es un simple milagro.
sino es una señal. Por medio de este milagro, Jesucristo quiere enseñarnos algo muy importante. Dos cosas, ¿verdad? Así más específicamente, claro, por medio de este contexto podemos aprender de verdad muchas cosas, pero por falta de tiempo, hoy solamente vamos a aprender de dos cosas más importantes que Jesucristo de verdad quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Primero, la salvación y segundo, la fe. Nosotros sabemos muy bien de qué nosotros, por medio de la fe, hemos recibido la salvación, ¿verdad? Como dice Romanos 10, ¿verdad? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros de verdad hemos recibido la salvación por medio de la fe en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y también ahí no se acaba nuestra fe. Después de la salvación, también esa primera fe trae la segunda fe. Por eso nosotros vivimos según la fe, ¿verdad? Como dice la Biblia, el justo vivirá por la fe. También ahí Romanos capítulo 1, ahí dice, en el Evangelio se revela justicia de Dios por fe y para la fe, dice la Biblia. Por fe, para fe, dice. Por fe significa la fe de la salvación, pero para la fe dice, la fe, esta segunda fe significa la fe que nosotros llevamos en nuestra vida cristiana. Así que hoy nosotros vamos a aprender sobre la salvación y la fe de nuestra vida cristiana con este contexto. Primero vamos a ver, mis hermanos, versículo 9. Capítulo 9, versículo 17. Capítulo 9, versículo 17. Se lo voy a leer. Dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, endemoniado, ¿verdad? Un muchacho endemoniado. Le trajeron. El padre de este muchacho endemoniado le trajo a Jesucristo, su hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa espiritualmente? ¿Qué significa espiritualmente endemoniado? ¿Qué significa endemoniado espiritualmente? Nosotros a veces podemos pensar que algunos que andan haciendo cosas locas, ¿verdad? Que en la calle andan gritando y eso y lo otro, ¿verdad? No sé, tal vez ustedes han visto a este tipo de personas que en la calle andan gritando y cantando, no sé, y entonces nosotros a veces decimos, están locos, seguro están endemoniados, ¿verdad? Así podemos pensar. También podría ser, pero de verdad, ¿quiénes son los endemoniados espiritualmente? De verdad, todos nosotros éramos endemoniados antes de recibir la salvación. Cuando siempre, ¿verdad? Siempre comparto el seminario bíblico y muchos invitados llegan al seminario bíblico. Y entonces el primer tema, la creación y el arca de Noé, ¿verdad? Y el huerto de Edén, siempre nosotros mostramos las pruebas, las evidencias de la Biblia, ¿verdad? Pero a la gente, ¿qué tema no le gusta? El tema del pecado, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Ahí empiezo a predicar sobre el pecado. Y entonces se pregunta, ¿usted es pecador? Y entonces la mayoría responde, ¿cómo? Sí, soy pecador. Por eso yo siempre cambio la pregunta. Ahora le voy a hacer una pregunta. Sí, claro, yo creo. Pero usted es pecador, sí. Por eso yo hago una pregunta más. ¿Usted es el hijo del diablo o hijo de Dios? Y entonces, ¿cómo responde la gente? Ay, qué feo decir que soy hijo del diablo, ¿verdad? Por eso nadie quiere responder. Pero bueno, sí, claro, nadie quiere responder que es hijo del diablo. Pero esto puede ser un tipo de arrepentimiento para que uno sepa su estado espiritual así exactamente. De verdad, uno es pecador. ¿Qué significa? Hijo del diablo. Tremendo, ¿verdad? Y nosotros, antes de conocer este evangelio de la salvación, claro que sí, ¿verdad? Por medio de la iglesia católica, por medio de la iglesia metodista, por medio de la iglesia bautista, o sea, por montones de iglesias, ¿verdad? Nosotros ya estábamos creyendo en un Dios, pero sin salvación. Entonces pregunto, hermanos, uno no tiene el evangelio de la salvación, no conoce el verdadero significado del evangelio de la salvación, aún creyendo en Dios, que es hijo de Dios o hijo del diablo.
tremenda palabra, ¿verdad? Busquemos aquí en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Lo tenemos, hermanos. Esto sería un buen versículo para que ustedes puedan invitar a sus amigos y vecinos, ¿verdad? Pero no tan así directamente, ¿verdad? Les voy a leer ese versículo. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. De verdad, delante de Dios no hay muchos tipos de personas. Sí, yo soy hijo de Dios, pero soy pecador. No hay una persona que está en el medio de entre hijo de Dios e hijo del diablo. Hijo de Dios o hijo del diablo, punto, ¿sí o no? Pero de verdad, sí, claro, responder muy feo. Sí, soy yo del diablo, quiero ir al cielo. Sí, muy feo. Pero de verdad, uno de todo su corazón se arrepiente, ya de verdad, de todo corazón quiere entrar en el cielo sabiendo que todavía no está listo para entrar en el cielo. Así responde: sí, soy hijo del diablo todavía. Sí, había algunos hermanos que me han respondido así, que Dios les regaló la salvación como un regalo, porque ya de verdad se arrepintieron. Así que los hijos del diablo son los endemoniados, son los que no tienen el Espíritu Santo, son los que no conocen el Evangelio de la salvación. Nosotros también, antes de conocer el Evangelio de la salvación, éramos como este muchacho endemoniado. Nosotros también teníamos espíritus inmundos también, como este muchacho. Ahora, entonces, vamos a ver una cosa más. ¿Desde cuándo este muchacho había tenido este espíritu inmundo? En verdad, en otra palabra, ¿desde cuándo uno es hijo del diablo? ¿Desde cuándo uno es el pecador? Otra vez, volvamos, San Marcos. Me gustaría que hermanos pongan la cinta aquí, ¿verdad? Aquí en San Marcos capítulo 9. Esto sería el contexto principal de la prédica de hoy. Entonces me gustaría que hermanos pongan la cinta aquí, para que siempre nosotros volvamos a este contexto. Capítulo 9, versículo 21. Ahora Jesucristo le pregunta al padre de este muchacho endemoniado: ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Así, ¿verdad? Versículo 21, se lo voy a leer. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Pregunto, hermanos, ¿desde cuándo nosotros éramos pecadores? Desde nuestro nacimiento. Pero aquí dice una palabra poquito más específica, ¿verdad? Desde niño dice. ¿Qué significa niño? Ahora solo Dios sabrá, ¿verdad? Pero nosotros podemos tener por lo menos una respuesta. Un niño nace por, digamos, un niño nace, el día siguiente muere. Y entonces, claro, que si nosotros tenemos una duda, una pregunta, de ahí, este niño, la Biblia dice que desde, ¿verdad? Desde vientre de madre nosotros ya somos pecadores, pero un niño nace hoy y muere el siguiente día. Y entonces, ¿este niño para dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Sí, claro, es una pregunta poquito dura. Pero de verdad, nosotros viendo la palabra de Dios podemos entender una cosa. Puede ser, ¿verdad? Por mayor posibilidad que este chico pueda entrar en el cielo. ¿Cómo podemos saber esto? ¿Ya? ¿Desde cuándo uno, ¿verdad? ¿Desde cuándo uno se hace un pecado verdadero? Desde que conozca su pecado. Digamos, cuando Adán y Eva
estaban en el huerto de Edén sin pecar. Adán y Eva, ¿cómo vivieron? ¿Con qué ropa andaban en el huerto de Edén? Con una ropa de Nike, con una ropa de Adidas, ¿no, verdad? Así, desnudos andaban, ¿verdad? En el huerto de Adán y Eva. Y entonces, hermanos, ¿por qué ellos andaban desnudos? Sin vergüenza. Porque todavía ellos no conocían el pecado. Entonces, desde cuando ellos empezaron a vestirse, ponerse la ropa, ¿desde cuándo? Desde que pecaron. Ahí dice la Biblia, se les abrieron los ojos, dice. ¿Qué significa? Los ojos que pueden ver sus pecados y su vergüenza. Ahí ellos empezaron a sentir la vergüenza, ahí hicieron la ropa con hojas de higuera, ¿sí o no? Así que ellos, después de que conocieron sus pecados, entendieron la vergüenza y también que eran pecadores, lo mismo. Digamos, un chico que tiene 2 años, ¿cómo anda? Un bebecito, un niño que tiene 2 años, ¿cómo anda? Desnudo, sí o no. Mamá siempre le acuesta donde quiera que sea, ¿verdad? Para cambiar pañales. Y entonces este niño que dice, mami, me da vergüenza, aquí hay muchachos, me ven, me da vergüenza. Este niño de 2 años lo dice o no. No lo dice. ¿Por qué? No le da vergüenza, sí o no. Ya este niño no siente la vergüenza, ¿por qué? Ni conoce el pecado, sí o no. Pero ya este niño ya crece. La edad, exactamente la edad no se sabe, solo Dios lo sabe, pero hay muchachos que se maduran un poquito más rápido que otros, ¿verdad? Hay muchachos que ya conocen, entienden, comprenden sus pecados desde que tengan 7 años, 8 años, 9 años, ¿verdad? Entonces eso significa que ellos ya tienen que recibir la salvación también, más o menos por esa edad, pero no se sabe la edad exacta. Así que este muchacho, ¿verdad? De este niño estaba endemoniado, dice la Biblia. Desde cuando nosotros éramos pecadores, así verdaderamente, desde que nosotros ya hemos conocido y entendido qué es el pecado, como este niño. Desde cuando nosotros en verdad, estábamos endemoniados, desde que nosotros hemos entendido, conocido el pecado. Ahora sí, entonces este espíritu inmundo, este diablo en nosotros, ¿qué hacía? Busquemos aquí también San Marcos capítulo 9, versículo 18. Versículo 18, 9, 18. Se lo voy a leer. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, dice. Digamos, lo que hace este muchacho es algo normal o anormal. Echa espumarajos y también cruje dientes. Esto es una obra normal o anormal, un hecho normal o anormal. ¿Verdad? Así echar espumarajos y también crujir de dientes. Algo muy raro, ¿verdad? Algo anormal. Porque este niño lo está haciendo, este muchacho porque lo está haciendo, está endemoniado. Entonces, hermanos, nosotros antes de conocer el evangelio de la salvación y después de conocer el evangelio de la salvación, nuestra obra, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro hecho han cambiado o no. Demasiado, ¿verdad? Demasiado diferente antes de salvación, después de la salvación. Porque uno andaba haciendo cosas feas y malas sin darse cuenta. Porque uno estaba endemoniado. O sea, totalmente descontrolado, ¿verdad? Y también desrazonable. Porque el diablo lo controlaba a uno. Como este muchacho endemoniado. Uno ya tiene la salvación, ya tiene el Espíritu Santo. Y entonces este Espíritu Santo en uno morando lo dirige lo uno a uno. Pero uno que no tiene Espíritu Santo, que tiene el diablo, ¿verdad? Endemoniado está uno y entonces este demonio es el dueño de uno y lo jala a donde quiera que el diablo quiera llevar. Haciendo que uno haga lo que le dé ganas, cosas anormales.
Eso fue nuestra vida antes de recibir la salvación. Abajo, busquemos, abajo también veamos un versículo más. Abajo, un versículo más. Versículo 22. Dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Ya? Ahora, este diablo que está en este muchacho, ¿qué le está haciendo al muchacho? ¿Lo quiere matar, sí o no? Este demonio no lo deja tranquilo, sino lo quiere matar. ¿Qué dice? Lo echaba en el fuego, en el aire, en el fuego, en agua. ¿Eso qué significa? Este demonio lo quiere matar. ¿Eso qué significa? Que el diablo quiere llevarnos al fuego eterno. Esto es el primer significado. Ahora también hay otro significado también. Segundo, el diablo impulsa a uno para matarlo a uno. Digamos, ahora hoy en día el diablo seguro que ha cambiado su estrategia. ¿Cómo? Antes hace años, 100 años, 200 años, muchos han muerto de hambre, ¿sí o no? No sé si aquí hay algunos hermanos que ya están un poquito más viejitos que otros, ¿verdad? Ya se acuerdan del tiempo pasado, hace como 50 años, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? No había mucha comida, ¿verdad? Por eso había muchos que padecían de hambre y también murieron de hambre. Y también hace como 40, 50 años no había mucho desarrollo de la ciencia y medicamento y todo eso. Seguro en aquel entonces por un pequeño virus también, ¿verdad? Había muerto muchas personas también. Esto fue lo que pasó en el tiempo antiguo. Pero ahora no hay muchos que mueran por el hambre, ¿sí o no? Más bien estamos bien gorditos, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Estamos bien gorditos. Aquí de verdad, seguro aquí en San José, claro que no hay gente que muera de hambre. Seguro el diablo así mataba a la gente sin salvación por hambre también puede ser. Y también por la enfermedad también. Ahora, hoy en día, sí, claro, ahora estamos en un mundo donde hay pandemia, ¿verdad? Pandemia a nivel mundial. Pero gracias a Dios por algún medicamento, ¿verdad? Por algún medicamento estamos vivos, gracias a Dios, aún cerca de la pandemia. También hoy en día hay muchas medicinas y medicamentos también, ¿verdad? Por eso, si uno tiene enfermedad, si uno se enferma, puede ir rápido a la farmacia, al hospital para sanarse, sí o no. Es más fácil, ¿verdad? Por eso hoy en día tampoco hay muchas personas que mueran por la enfermedad. Claro que sí, hay algunos que mueren por la enfermedad, ¿verdad? Por cáncer y esas cosas, ¿verdad? Pero hoy en día tampoco hay mucha gente que muera por la enfermedad. Seguro que el diablo ahora cambia la estrategia. ¿Saben ustedes, hermanos, hoy en día por qué mucha gente muere? Por el suicidio, correcto. Por el suicidio. Antes de haber la pandemia, de verdad, hace 9 años que yo llegué aquí a Costa Rica. Mucho tiempo estoy llevando aquí en Costa Rica, ¿verdad? Todavía me falta. Pero hace 9 años, ¿verdad? Yo vine aquí a Costa Rica. Yo pensaba, porque allá en Corea siempre se propaga diciendo, Costa Rica es un país donde hay más felicidad, pura vida, todo el mundo dice, por eso yo pensaba, este país es tan feliz, me gusta también, pura vida, todo el mundo dice, pura vida, ¿verdad? Pero, un día, ¿verdad? Me contaron una cosa, por eso me quedé bien asombrado, que aquí en Costa Rica también hay muchas personas que se mueren de suicidio también, ¿sí o no? Aquí, hermanos, aquí en San José también, ¿verdad? Por eso me quedé bien asombrado. Pero allá en Corea también hay muchos que mueren por suicidio también. Seguro ya esto es una estrategia que el diablo ahora está poniendo para matar a las personas con la salvación. El diablo ahora quiere matar a muchos, quiere llevar a muchos al fuego eterno. Y entonces tiene que matar a las personas sin salvación. Por eso hoy en día muchos padecen de depresión. No sé si algunos hermanos
están padeciendo de depresión. Si uno de verdad padece de depresión, ¿qué piensa primero? Ay, quiero morir, quiero quitarme la vida, no quiero seguir viviendo en este mundo porque estoy triste, no me siento feliz, me siento siempre infeliz, ¿sí o no? Esto es lo que funciona la depresión. Seguro que esto es lo que hace el diablo hoy en día para matar a muchas personas, para llevarlas a ellas, ¿a dónde? A el fuego eterno sin salvación. Uno no encuentra la felicidad. Claro, tiene que encontrar el evangelio de la salvación, ¿verdad? Para encontrar la paz verdadera y la felicidad verdadera. Uno anda buscando la felicidad. Al final no la encuentra. ¿Qué piensa? Ay, padezco de depresión, mejor morir ya. Y entonces uno buscando, buscando, o tal vez algunos sin buscar, ¿verdad? Y se suicida, se quita la vida y después de quitar su vida, después de suicidarse, esta persona, ¿a dónde se encuentra sin salvación? En el fuego eterno. Ahora por la pandemia, muchos están padeciendo de depresión. Una pura estrategia del diablo. ¿Qué hizo el diablo con este muchacho endemoniado? ¿Verdad? Lo echaba al fuego, al agua para matarlo. Esto hoy en día exactamente el diablo está haciendo con las personas del mundo también. Entonces, ahora sí, papá sufría demasiado, el papá de ese muchacho endemoniado padecía demasiado, sufría demasiado por su hijo. ¿Qué hace? Lo lleva su hijo a Jesucristo, creyendo que Jesucristo iba a poder hacer algo. Vamos a ver otra vez San Marcos, hermanos. San Marcos capítulo 9, versículo 25. San Marcos capítulo 9, versículo 25. Lo tenemos. Te lo voy a leer. Aquí dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él, dice la Biblia. Entonces, ahora sí, este padre lo llevó su hijo a Jesucristo. Jesucristo, ¿qué hizo con el muchacho? Echó fuera este demonio que estaba en él. ¿Esto qué significa? Jesús echó fuera demonio. No sé si ustedes hoy en día, tal vez antes de recibir la salvación, porque muchos hermanos de Liberia me cuentan, yo antes estaba en una iglesia, en un encuentro, yo me paraba delante de un pastor me venía así, en verdad, así poniendo la mano y, verdad, cayéndome y todo eso. Y entonces, ay, me caí y todo eso. Yo pensaba que ahí me salía el demonio, ¿verdad? El demonio inmundo, así me decía, ¿verdad? No sé si ustedes han hecho esto. Brincando y cayendo, así, oh, Dios, se está echando fuera el demonio. No sé si han hecho esto, no, ¿verdad? Así uno puede echar demonio. Así Jesucristo echa demonio. No, jamás. Una persona viene, en el nombre del Señor te echo fuera demonio. Ay, ya, Jesucristo me está echando fuera demonio y se cae, ¿verdad? Hace un escándalo. Y entonces así uno puede echar el demonio. Jamás, hermano. ¿Esto qué significa? Jesús echó fuera demonio. ¿Qué significa? Como les expliqué, ¿verdad? Este muchacho estaba endemoniado, tenía un espíritu inmundo. Nosotros también estábamos endemoniados. Cuando nuestro Señor nos echó este demonio que estaba en nosotros, ¿cuándo? Cuando nosotros hemos escuchado, entendido, comprendido el evangelio de la salvación. Pregunto, ¿Jesús qué hizo para echar fuera ese demonio? Vamos a ver de nuevo, hermano. ¿Qué hizo Jesucristo para echar fuera ese demonio? Otra vez 21. Otra vez 21. Perdón. 27, 25, perdón, 25. De nuevo se lo voy a leer, dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, ¿qué dice Jesucristo? Sal de él y no entres más en él. Jesús, ¿qué hizo? ¿Le tocó? No. ¿Le gritó? No. Jesús, ¿qué hizo? No sé, ¿le pegó?
¿verdad? ¿Le golpeó? No, sino Jesucristo dijo la palabra. Sal de él, no entres más en él. Jesucristo con la palabra echó fuera demonio. Como el espíritu inmundo que estaba en nosotros se salió. ¿Cómo? Jesús, ¿qué hizo para sacar ese demonio, echar ese demonio que moraba en nosotros? Nos enseñó, nos dio la palabra. Efesios 1:13. Busquemos. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Seguro que ese versículo también muchos hermanos lo memorizan, ¿verdad? Entonces, ese versículo, vamos a leerlo juntos, hermanos. Vamos. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice, de verdad. El Espíritu Santo, perdón, el demonio sale de uno. La casa está barrida, limpiada, ¿verdad? Ya el diablo sale. Entonces, ¿qué tiene que entrar aquí, en esta casa? ¿Qué es el corazón de cada uno de nosotros? El Espíritu Santo. El demonio sale, el Espíritu Santo entra. Esto es exactamente el proceso de nuestra salvación. ¿Por qué? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. No cualquier palabra, sino nosotros en el seminario bíblico o en una reunión personal con el pastor Samuel, puede ser, ¿verdad? Todos ustedes y de verdad todos nosotros hemos escuchado no cualquier palabra, Dios te bendiga, que Dios le prospere, no esa palabra, que tú tienes que leer la Biblia, que tú tienes que hacer una oración de fe, que tú tienes que orar todos los días, pedir perdón todos los días. Nosotros de verdad no hemos escuchado esa palabra, sino hemos escuchado el evangelio de la salvación, que Cristo murió por nosotros, por los pecados pasados, presentes y futuros. Con su derramamiento de sangre nos limpió perfectamente todos nuestros pecados una vez para siempre. El evangelio de la salvación. Lo hemos escuchado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para ser salvos? Creer en Él, que murió por todos nuestros pecados y punto. Habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y después, que sigue? Habiendo creído en Él, dice. Ya oído, creído, punto. Pero mañana tengo que pedir perdón. No, cada vez que yo peque, no. Habiendo creído en Él, dice la Biblia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice, habiendo creído. El Jesucristo nos enseña, nos llama mediante el evangelio de la salvación. Cristo murió por ti. Ya hemos escuchado esa palabra, el evangelio de la salvación. Cristo ya perdonó todos tus pecados. Ay, de verdad, Señor, gracias. Ya uno oye este mensaje de la salvación y lo cree. Señor, gracias. De verdad, ahora sí entendí lo que usted hizo por mí en la cruz. Ya lo creo, ya lo recibo y lo creo. Entonces ya este demonio sale, se escapa, ¿verdad? Y después Cristo manda que el Espíritu Santo de la promesa. Así que nosotros antes estábamos totalmente endemoniados, haciendo cosas locas, mucha locura. Gritaban, odiaban, ¿verdad? Así siempre peleaban, discutían, ¿sí o no, verdad? Pero ahora ya ¿verdad? Este demonio salió de nosotros por medio de la palabra del evangelio de la salvación. Ya Cristo nos regaló el Espíritu Santo. Este hijo endemoniado quedó totalmente sanado. Así era exactamente igual el proceso de nuestra salvación. Amén, hermanos. Así hemos recibido la salvación. Entonces, ahora sí, hermanos, vamos a, como les dije, ¿verdad? Primero, este contexto nos enseña sobre la salvación. Como les repito, nosotros estábamos endemoniados, pero nosotros hemos encontrado el evangelio de la salvación.
Cristo nos mandó la palabra del Evangelio de la salvación, ¿verdad? La hemos escuchado, entonces este demonio que estaba en nosotros salió, ahora sí entró el Espíritu Santo. Así es nuestra salvación. Ahora sí, vamos a aprender un poquito más sobre, ahora sí, con este contexto sobre nuestra vida cristiana. El justo vivirá por la fe. Hemos recibido por la fe, sin obras de la ley. Solo por la fe hemos sido salvos. Pero ahora nosotros también caminamos por la fe. Como dice 2 Corintios capítulo 5. No andamos por vista, sino por la fe, dice la Biblia. Así nosotros, después de recibir la salvación, igual también andamos por la fe. Entonces, vamos a ver con esto. Volvamos, hermanos, a San Marcos. San Marcos, capítulo 9. San Marcos, capítulo 9. San Marcos, capítulo 9. San Marcos, capítulo 9. Versículo 18. Con ese versículo vamos a sacar una lección para nuestra vida cristiana. Versículo 18. Se lo voy a leer. Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Pregunto, ese padre lo llevó, su hijo, ¿verdad?, a los discípulos de Jesucristo. Pero el hijo endemoniado no quedó sanado. ¿Por qué será? Pensemos un poco. Este padre queriendo, anhelando, ¿verdad? Con un gran anhelo lo llevó a su hijo, a los discípulos de Jesucristo. Pero el hijo no quedó sanado. ¿Por qué será? A veces nosotros queremos algo, anhelamos algo, nosotros deseamos algo de todo nuestro corazón, pero Dios no nos contesta. Así podemos entender. Este padre anhelaba algo de todo el corazón, pero Dios no le contestó. No se cumplió su deseo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Abajo podemos ver una respuesta. Vamos a ver, hermanos, versículo 19. Versículo 19. Te lo voy a leer. Solo está la primera frase. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Hasta ahí nomás, hermanos. Esto fue la razón por la cual el deseo de ese padre no se cumplió. ¿Cuál fue la razón? Generación incrédula, dice. O sea, este padre sí anhelaba demasiado, ¿verdad? Y quería demasiado, deseaba demasiado que su hijo se quedase sanado, pero a él le faltaba ¿qué? La fe, la creencia. A veces nosotros, hermanos, ustedes quieren que Dios les conteste sus oraciones, ¿verdad? Y también ustedes quieren que Dios les cumpla sus metas, propósitos, ¿verdad? Los deseos, pero Dios no contesta ni cumple esas cosas. Y entonces nosotros nos quedamos con dudas. Estoy orando demasiado, estoy anhelando demasiado, estoy deseando demasiado. ¿Por qué Dios no me cumple? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué será? A veces nosotros oramos, pero con dudas, sin fe. Esto puede ser una razón por la cual Dios no cumple nuestras peticiones ni nuestras oraciones. ¿Me están comprendiendo, hermano, verdad? Ya, ahora Jesucristo, ¿verdad? Este padre le dice a Jesucristo, tus discípulos no le pudieron echar fuera demonio que está en mi hijo. Jesucristo de una sola vez le dice, más bien le regaña, oh generación incrédula, porque tú no creíste. Así Jesucristo le está diciendo al Padre. Por eso, hermanos, tener la fe, creer en Dios es un poder que nos hace cumplir todo nuestro deseo. Pero uno no tiene la fe absoluta en Dios,
Dios tampoco le puede cumplir a uno sus deseos. Ahí en Romanos capítulo 14, versículo 23, por eso dice una cosa. Todo lo que no proviene de la fe, que dice, es pecado, dice. Ya sabemos muy bien, ¿verdad? Por eso, de verdad, no tener la fe también puede ser un pecado de nosotros. Sí, yo creo en Dios. Sí, claro, uno cree que Jesús murió por los pecados. Sí, claro, la fe de la salvación. Pero hasta ahí nomás queda. No camina por medio de la fe, sino por su pensamiento, por su voluntad, por su propósito, no por la fe. Entonces Dios dice, estás pecando. Así Dios nos puede decir. Por eso ahora vamos a ver algunas historias que, verdad, que están escritas aquí en la Biblia, pero acerca de los discípulos que no tenían la fe. Busquemos un versículo aquí en la Biblia, mis hermanos. San Mateo. San Mateo capítulo 14. 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 Versículo 28. 14, 28. 14, 28. Lo tenemos. 14, 28. Se lo voy a leer. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora los discípulos de Jesucristo andaban en el barco, ¿verdad? Pero alguien venía caminando sobre las aguas y ellos lo vieron. ¿Qué dijeron? Fantasma! ¿Verdad? Se quedaron totalmente asombrados, ¿verdad? Fantasma! ¿Verdad? Pero él dice, soy yo, ¿verdad? Ahora sí Pedro reconoció que era Jesucristo, ¿verdad? Ahora sí Pedro que le pide, Señor, yo quiero caminar también como tú, ¿verdad? Ahora sí Jesucristo le dice, sí camine, ¿verdad? Ahora sí puedes caminar sobre las aguas. Sí, de verdad, Pedro caminaba sobre las aguas, ¿verdad? Ahora sí, pero Pedro, ¿cuánto tiempo pudo caminar sobre las aguas? Poco tiempo. Después empezó a inundar, ¿verdad? Hundirse, empezó a hundirse. ¿Por qué él empezó a hundirse? Sí, él empezó a caminar sobre las aguas. Bueno, ¿verdad? Él empezó a caminar sobre las aguas, pero él de repente empezó a hundirse. ¿Por qué será? Abajo. Abajo, versículo 30. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Porque él empezó a hundirse, hermanos, porque empezó a dudar, porque él vio la situación. O sea, fuerte viento, por este viento me voy a hundir. O sea, él dudó el poder de Dios. Cuando él confiaba completamente en la palabra de Dios, yo te mando que vayas sobre las aguas. Él confió en la palabra de Dios, pero él vio el fuerte viento, tuvo miedo, empezó a dudar, ¿sí o no? Este viento, ¿qué me va a hacer? Me va a llevar, ya casi me muero. ¿Qué hago, verdad? Empezó a dudar, empezó a hundirse, dice la Biblia. Abajo, abajo, versículo 31. Versículo 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Se lo voy a leer también. Dice, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesucristo que le dice a Pedro con palabra bonita, hijo, ¿qué le pasó? ¿Por qué te hundiste? Así con palabra bonita, ¿cómo le dijo? Jesucristo, ¿con qué voz, verdad? Le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso expresa de qué? Más bien regaño, ¿sí o no? Una gran represión. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si nosotros, sí, claro, creemos en Dios, pero nosotros encontramos una dificultad, una situación dificultosa, ¿verdad? O tal vez una aflicción, un sufrimiento, puede ser, ¿verdad? Encontramos diariamente.
Pero nosotros ahí, ¿qué pensamos? Claro, ahí también tenemos que confiar en la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Pero uno viendo la situación dificultosa, ¿qué piensa? Duda de la palabra de Dios. Y entonces Dios, Jesucristo, viéndonos a nosotros, ¿qué nos dirá? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Digamos, mucha pandemia, claro que sí. Nos pone a pensar mucho, ¿verdad? Nos pone a pensar mucho, ¿verdad? Ay, tal vez. Aquí hay hermanos que andan sin mascarilla por vacuna, ¿verdad, hermanos? Y tal vez yo voy a la iglesia. Ahí hay muchos hermanos que andan sin mascarilla y entonces tal vez ellos todos y entonces ahí se me pega coronavirus. Entonces no voy a la iglesia. Ya uno no ve la palabra de Dios, sino la situación. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a hundirse poco a poco. Ahí Jesucristo viéndonos que dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, de verdad, si nosotros caminamos con duda, sin fe, entonces ya de verdad no se puede cumplir nuestro deseo. Donde no hay la fe, siempre se llena ¿qué? La duda. De verdad, ¿quién fue el que pecó primeramente en la historia humana? Eva. Cuando vayamos al cielo, vamos a echar toda la culpa a Eva, ¿verdad? Por ella andamos así, ¿verdad? Tan tremenda vida, ¿verdad? Estamos llevando por ella. ¿Tá? Entonces, ¿por qué ella pecó, hermanos? Porque empezó a dudar. El diablo se le acercó a ella que le dijo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, Dios te dijo que no comieras del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ah, perdón, de todo el árbol, de todo árbol que hay en el huerto de Edén, de verdad, Dios le mandó eso. Así empezó a poner la duda, ¿qué? La duda de la palabra de Dios. Entonces ahí Eva empezó a tener la duda. Ay, tal vez, aunque yo comiese de ese árbol, tal vez no podría morir. Puede ser, ¿verdad? Ella, en lugar de llenar la palabra de Dios, ya llenó en su corazón, ¿qué? La duda. Entonces, después con esta duda ya pecó. Por eso, de verdad, tener la duda significa no tener la fe. Si nosotros andamos con dudas, perdón, acerca de la palabra de Dios, Dios nos reprende y Dios nos regaña como hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Por eso, hermanos, no duden de la palabra de Dios. La Biblia dice, Efesios capítulo 5, Dios nos dice una cosa muy bonita. Cristo cuida la iglesia. Cristo protege la iglesia. Así que, hermanos, aunque haya pandemia, por favor, tratemos de obedecer la palabra de Dios, confiando, creyendo en la palabra de Dios y que siempre estemos aquí en la iglesia para poder escuchar bien la palabra de Dios. Así nosotros andamos con fe, Cristo de verdad. Dios nos va a contestar nuestra petición, nuestra oración, va a cumplir nuestros deseos si nosotros andamos con fe. Bueno, ahora sí, vamos a ver una cosa más. Ahora sí, Dios odia, Dios odia a las personas. Perdón, Dios odia la duda. Porque Dios odia la duda que nosotros tenemos. A veces, añitos, ya casi va a cumplir 6 años. Siempre ella me pregunta algo, papi, ¿y eso qué es? Me pregunta. Y entonces yo le respondo. ¿Sabe qué es lo que hace ella? Después va a donde mamá y le pregunta a ella. Ah, mamá dijo otra cosa, entonces mamá es cierto. Mamá dijo cierto, o sea, no me quiere creer, sino siempre quiere creer a su mamá, porque siempre anda más tiempo con ella, ¿verdad? Esto puede ser, o sea, que puede ser que Dios sienta así. O sea, yo quiero que mi hija siempre confíe en mí, ¿sí o no? Porque yo sí sé muchas cosas, conozco muchas cosas para ayudarle a ella, pero ella siempre, ¿a dónde va? ¿A dónde está la mamá? Siempre le pregunta a ella.
Y entonces ella, ¿qué está haciendo conmigo? Dudando, dudando. Papá no sabe mucho, papá no conoce muchas cosas, mamá sí, ¿verdad? Así que si nosotros dudamos, esta duda no le puede agradar a Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, hermanos, versículo 6? Sin fe, es imposible agradar a Dios, dice. Por eso Dios quiere que nosotros no dudemos de Él, sino nosotros absolutamente al 100% confiemos en Él. Repito, Dios quiere que nosotros confiemos en Él. A medio no, a tres cuartas tampoco, completamente al 100%. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Confiar en Él al 100% de todo nuestro corazón. Porque nosotros podemos confiar en Él. Porque nosotros podemos confiar en Él. Vamos a ver unos atributos que Dios tiene y para que todos nosotros de verdad tengamos una cierta confianza, una completa confianza en nuestro Padre Dios. Así, poquito rápido, vamos a ver. Primero, Dios tiene esto. Si nosotros de verdad podemos conocer bien de nuestro Padre Dios, si nosotros podemos conocer, ¿verdad?, los atributos absolutos de Dios, podemos confiar más en nuestro Padre Dios. Ya, primero, Dios tiene esto. Por eso nosotros de verdad podemos confiar en Él. Busquemos Hechos. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 25. Hechos capítulo 17, versículo 25. Y lo tenemos. Entonces, se lo voy a leer. Aquí dice: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues eres quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Quién es el que nos regala la vida? ¿Quién es el que nos regala el alimento? ¿Quién es el que regala todas las cosas a nosotros? ¿Quién es? Patrón, jefe, mamá, papá, no, ¿verdad? Sino Dios. Es el único que tiene todo. La vida, el aliento, alimento también, ¿verdad? Y todas las cosas. Pero nosotros sabiendo esto, dudamos de Dios, de la palabra de Dios. Siempre estamos dudando entre esto, el trabajo y la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Por eso a veces me siento un poco triste viendo a los hermanos que consiguen o van a un trabajo donde no le permite ir a la iglesia. Digamos, hay un trabajo que trabaja de lunes a domingo o de martes a domingo de noche, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Uno sí, claro, uno tiene que trabajar, pero uno ya está con esto si quiere estar en la iglesia, pero duda de poder de Dios y verdad de todas las cosas que Dios tiene. Ya a él se le aparece un trabajo, pero tiene que trabajar de martes a domingo, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ay, bueno, seguro Dios me está permitiendo ese trabajo, aunque yo no esté en la iglesia. Aunque yo no esté en la iglesia, seguro Dios me está permitiendo ese trabajo. Por eso yo voy a conseguir ese trabajo, aunque yo estoy poquito apartado de la iglesia. Pregunto, hermanos, ¿este hermano está dudando o no? ¿De verdad está dudando? Ay, no puede aparecer mejor trabajo que este. Por eso yo ¿verdad? Voy a coger este trabajo, porque aquí yo quiero trabajar. Porque si yo no trabajo, no puedo mantener a la familia. Uno duda de Dios y consigue un trabajo, empieza a apartarse poco a poco de la iglesia, de la palabra de Dios, después de Dios también, porque uno duda. Pero Dios que tiene, hermanos, Dios que tiene.
todas las cosas, dice la Biblia. Aunque uno no consiga un mejor trabajo, de verdad, un trabajo excelente, sí o sí Dios le puede mantener. Sí o sí Dios le puede regalar un buen trabajo, aunque gane menos, digamos, ¿verdad? Aunque gane menos, si uno quiere, siempre confiar en Dios. Sí, claro, siempre confía en Dios, ora a Dios para que le regale un trabajo. Y entonces, aunque uno no trabaje en este trabajo donde no le permite ir a la iglesia, uno puede conseguir un mejor trabajo, aunque gane menos. Este es el trabajo de Dios. Ahí Dios quiere que uno trabaje. Si uno confía en Dios, porque Dios tiene todas las cosas. A veces dudamos, sí, claro que sí, Dios tiene todo, pero tengo que trabajar. Claro que sí, tenemos que trabajar. Pero sí, claro, tenemos que trabajar conforme a la palabra de Dios, confiando en Dios también. Hermanos, recordemos que Dios tiene todas las cosas. Segundo, Dios tiene esto también. Busquemos Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Lo tenemos. 3:20. Me gustaría que todos los hermanos siempre memoricen, recuerden ese versículo también. Es un versículo favorito de los versículos más favoritos que yo tengo. 1:20. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Para hacer todas las cosas. Bonita palabra, ¿verdad? Pero la palabra que sigue es más bonita, más linda, que dice, mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, dice. De verdad, ah, voy a compartir algo poco difícil de entender. Tenemos que calcular, claro que sí, pero no tenemos que calcular. Es una palabra poco rara, ¿verdad? Siempre tenemos que vivir calculando, claro que sí. Yo recibo un salario y eso diezmo, esto tal, eso comida y eso tal. Así uno tiene que vivir calculando. Eso sí es importante, pero no tanto. Ahora les voy a dar un ejemplo que a mí me pasó. De verdad, hace tiempo tuvo que dar un tipo de ofrenda. No me acuerdo muy bien. Creo que era una ofrenda para la construcción. Creo que era así, pero yo calculé todo. Si yo doy yo doy esta ofrenda, seguro me va a faltar. Así yo pensaba y calculaba todo, pensaba que me iba a faltar. Pero, claro que sí, lo que tengo que cumplir con Dios, ¿sí o no? Porque ya prometí que iba a dar tal cantidad, ya prometí, pero calculaba, me faltaba de verdad. Pero por la fe, ¿verdad? Andamos por la fe, ¿verdad? Porque ya prometí, por eso yo así ofrendé, ¿verdad? Ofrendé la ofrenda que a mí me tocó, yo prometí. Después algo raro me pasó, algo raro. Sí, claro, me faltaba. Algo raro me pasó. No es raro. Ahora sí entiendo que era el poder de Dios. Que un día mi mamá me llama. De repente, o sea, no le dije nada, de verdad, de repente me llama. Hijo, ¿cómo está? Bien, mamá, ¿cómo está? Ahí, todo bien, ¿verdad? Entonces me dice, hijo, ¿qué le falta? No le dije nada de verdad. No, mamá, estoy bien, ahora estoy feliz con mi familia aquí con la iglesia. Gracias a Dios y todo eso le dije, ¿verdad? Pero ella me dice, hijo, ya le deposité. ¿Qué? Dinero. ¿Y para qué?
No, es que me nació darle algo para que le ayude, por lo menos algo le mandé. Mami, gracias. Ya me entró un tipo de dinero. Y después mi hermano, tengo un hermano mayor que está allá en Corea. De repente me llama, hermanito, me dice, sí, ¿cómo está mi hermano? Así le dije, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo está? ¿Qué le falta? Y ahí, porque me pregunta siempre, yo ando bien, así bien gordito, ¿verdad? Y me dice, ¿qué le falta? Me dice, ¿qué le falta? No, estoy bien, aquí no me falta nada, ¿verdad? Ah, ahora le deposité. ¿Cómo? Ya le deposité, ¿por qué? Ah, porque a mí me nació, por eso ya le deposité, para que usted utilice, para que le ayude, me dice. Gracias a Dios. Y después, otra vez, mi mamá me llama diciendo, hijo, una hermana que está conmigo aquí en la iglesia quiere regalarle algo que, un tipo de ofrenda para que le ayude. Más, así ya me deposito también. Y entonces a mí no me falta, más bien me sobró. Yo calculé, pero me faltaba. Pero con la fe, confiando en Dios, ahora así ofrendé, ¿verdad? Lo que me tocaba, ya lo que yo prometí con Dios, ¿verdad? A mí me faltaba, pero después de una y otra forma vino a mí dinero que yo nunca me imaginaba, abundantemente, más bien me sobró. Hermanos, ¿eso es el poder de Dios o no? ¿Verdad? Por eso aquí dice, por eso aquí dice la Biblia, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nunca me imaginaba, nunca entendía esto, pero Dios me lo regaló así de esa forma. Por eso, hermanos, segundo que Dios tiene que es el poder absoluto, el poder absoluto. Dios tiene un poder absoluto más de lo que nosotros pedimos y pensamos. Por eso, hermanos, Dios tiene todas las cosas. Dios tiene todo el poder. Dios es todopoderoso. Podemos confiar en Él así completamente. Tercero, esto también Dios tiene. Dios tiene todas las cosas, pero también tiene todo el poder, pero no tiene esto, entonces no nos va a dar nada. Esto sería más importante que Dios tiene. ¿Saben cuál es, hermano? Eso es lo que Dios tiene. Esto es lo más grande que Dios tiene. Busquemos Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Esto también uno de los versículos más favoritos. Me gustaría también a ustedes que lo recuerden. Romanos 8:32. Lo tenemos. Ese versículo también lo vamos a leer juntos. Vamos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El número 3, ¿verdad? Lo tercero que Dios tiene, pero lo más grande que nuestro Padre Dios tiene, ¿cuál es? El amor. El amor. Pregunto, Chris, cuál es lo más grande que Dios tenía? ¿Cuál era lo que Dios más amaba? A su Hijo unigénito, ¿verdad? Amado, Hijo Jesucristo, más amado por Dios. Pero Dios eso nos lo ha regalado. Su Hijo más amado, a su Hijo unigénito nos lo ha regalado. Porque Él nos ama demasiado. Pregunto, Él nos dio la cosa más grande que Él tiene. ¿Qué no nos dará, hermano? Así nos está preguntando. ¿Está? Si Jesucristo no hubiera venido aquí a la tierra, nosotros, ninguno de nosotros, ¿verdad? Podríamos ser salvos. Pero Dios nos regaló su regalo más grande, que es su Hijo unigénito por nosotros, por nuestros pecados. El regalo más grande, la cosa más valiosa que Dios tiene, nos lo ha regalado. Y entonces, ¿Dios qué no nos dará? ¿Dinero? Insignificante de verdad.
¿Sí o no? ¿Trabajo? Nada. ¿Qué más? ¿Estudio? ¿De verdad? Nada. ¿Un buen trabajo? Nada. ¿Buena nota? Nada. Y comida, no, nada de verdad. Comparándose con el amor que Cristo nos ha regalado, Dios nos ha regalado. Dios tiene todas las cosas, Dios tiene poder, Dios tiene amor. Y entonces, de verdad, no hay ninguna razón para nosotros para no confiar en Él. Dios nos ama, tiene todas las cosas, tiene todo el poder. Y entonces, ¿por qué nosotros necesitan, verdad? Porque nosotros tenemos que estar dudando de Dios. Más bien, en lugar de eso, tenemos que estar siempre confiando en nuestro Padre Dios, ¿sí o no, hermanos? Porque Dios tiene todas las cosas para nosotros, también tiene amor para darnos todas las cosas también. Por eso Dios quiere, de verdad quiere, hermanos. Dios quiere que todos nosotros solamente confiemos en Él. Ni en los amigos, ni en el dinero, ni en el trabajo, ni en el patrón, ni en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos. Solo confiar en Dios. Solo confiar en Él. Eso es lo que Dios quiere. Una de las historias que están escritas en la Biblia que me gusta. Ustedes también conocen esta historia también, ¿verdad? Había una muchacha que padecía de flujo de sangre, ¿verdad? Por 13 años. Entonces, ¿ella qué hacía? Antes de buscar a Cristo, ¿qué hacía ella? Buscamos, ¿verdad? Mejor busquemos a Marcos. San Marcos, linda palabra también. San Marcos, ay, perdón, San, y esto está en Mateo. 5, Marcos 5. Marcos 5, San Marcos capítulo 5. Versículo 26. 26. 5, 26. Vamos a ver lo que ella hacía. Dice, te lo voy a leer, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ya, ella padecía de flujo de sangre por 13 años, dice la Biblia. Ella que hacía antes, buscaba médicos, pero ¿qué dice? Y buscaba médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, más bien le iba peor, dice. Ella buscaba todo menos Jesucristo, ¿sí o no? Todo buscaba menos Dios. Pero ya, por fin totalmente humillada, ¿verdad? Humilde, busca a Cristo, pensando, solo si yo tocase el manto de Cristo, yo me quedaría sanada. Ella ahora sí, de verdad, tenía la fe. Totalmente la confianza absoluta al 100% en Jesucristo. Y tocó el manto de Jesucristo, quedó completamente sanada. Solamente por tocar el manto de Jesucristo, ella quedó sanada. Y entonces, ¿cuál es la razón por la cual ella pudo quedar sanada? La fe, porque ella creyó que Jesucristo le podía sanar. Ella creyó, buscaba médicos, amigos, ¿verdad? Y ese medicamentos, más bien gastaba todo lo que tenía, le iba peor. Al final, creyendo en Jesucristo, tocó, quedó totalmente sanada. ¿Cuánto por ciento tenemos que buscar a Cristo? ¿Cuánto por ciento tenemos que confiar en Jesucristo y en Dios? 99 falta, ¿verdad? 90 falta.
95 falta, 99 falta, 99.9999 falta. ¿Qué? 100%. Eso es la fe que a Dios le agrada. Ya casi terminamos, mis hermanos. De verdad, así nosotros podemos confiar en Dios porque Dios tiene todo. Y también, por último, vamos a ver una cosa que a Dios, una cosa y una fe que le agrada a Dios. Busquemos el mismo Marcos capítulo 2, el mismo Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Lo tenemos. 2, Marcos 2. Se lo voy a leer. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, ustedes más o menos conocen, ¿verdad? Esta historia, ¿verdad? Jesucristo estaba predicando en una casa donde había gran multitud. Y los 4 muchachos trajeron a un paralítico. Pero como que no podían entrar por la puerta. ¿Por qué? La casa estaba llena de la multitud. Por eso ellos, ¿verdad? Que trajeron a ese paralítico, ahí se quedaron parados, primero para ver. Después, como ellos, ¿verdad? Como ellos así reaccionaron. Ay, hay mucha gente, vamos a volver a la casa porque ahí no podemos ver a Cristo, porque aquí está mucha gente. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Ellos así abandonaron o siguieron haciendo algo. Siguieron haciendo algo. ¿Qué? Subieron al techo. Después hicieron un agujero, un huequito, ¿verdad? Para bajar el lecho donde estaba ese paralítico, ¿verdad? Entonces, a ellos no les importaba cuánto vale el techo, el shin, ¿verdad? Tal vez el dueño ¿verdad? Les podría hacer regañar, reprender, pero no les importaba. Les importaba solo llevar al paralítico ante Cristo. No les importaba nada. Y después ellos, así, ¿verdad? Así han podido llevar a este paralítico delante de Cristo. Aquí sale una palabra muy interesante. Y entonces Jesucristo, ¿cómo responde? Abajo, versículo 5, versículo 5. Te lo voy a leer. Dice, al ver Jesús, que dice, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesucristo que dice, al ver que dice, la fe, no la obra dice, sino la fe dice. ¿Qué significa esto? Hermanos, a veces nosotros tenemos un concepto poquito equivocado de la fe. La fe significa estar en la casa sentado, pedir a Dios, sin salir de la casa. Dios, por favor, me regale un trabajo, porque ocupo un trabajo. En la casa se queda. ¿Haciendo qué? Orando a Dios. Yo sí tengo la fe que Dios me va a regalar un trabajo. Claro que sí, Dios me va a regalar, pero se queda en la casa sin salir de la casa, orando. ¿La fe o no? La fe equivocada. ¿Qué dice la Biblia? Al ver la fe de ellos, ¿qué hicieron ellos? Ahí ellos delante de la puerta se quedaron, ay, vamos a esperar a ver qué hacer. Ellos no esperaron allá afuera, ni abandonaron. ¿Qué hicieron? Ellos buscaron alguna forma, alguna manera para llevarlo a él ante Cristo. Hicieron una obra, pero Jesús dice que la fe de ellos, dice. Por eso la fe, ¿qué significa? La obra. De verdad, la fe, el significado verdadero de la fe es la obra. Hermanos, si ustedes ocupan algo, salgan de la casa. No solamente quedándose
solamente orando en la casa a Dios, sino salgan de la casa. Si ustedes quieren predicar a alguien, vecinos, ¿verdad? Vecinos, familiares, ustedes pueden pensar, ah, es que mi esposa no quiere, es que mi mamá no quiere, a mi mamá no le gusta porque mi mamá es católica. Claro que ella no va a escuchar. Nosotros pensamos, pero oramos, nos quedamos en la casa. ¿La fe o no? No es la fe. Tenemos que salir de la casa buscando a la mamá, al papá, a los vecinos, a todos los que queremos predicar. ¿Para qué? Hablemos de Dios, de la palabra de Dios. Dios que dice, viendo la fe, así Dios va a decir. Pero uno en la casa, yo sí creo que Dios va a salvar Dios va a salvar a mi esposa, Dios va a salvar a mi esposo, pero siempre queda callado, sin hablar nada en la casa. Dios jamás puede actuar, pero uno con fe actúa, se mueve, abre su boca y predica y habla de Dios. Entonces ahí Dios, viendo la fe de nosotros, Dios va a cumplir nuestro deseo. Amén, hermanos. La fe, la fe no es quedarse en la casa orando, sino, claro que sí, orándole a Dios, moverse, movernos y, ¿verdad? Movernos, buscar manera y forma para que Dios actúe. Dice la Biblia, ¿verdad? De nada sale esto sino con ayuno, perdón, sino con oración y ayuno. ¿Cómo Jesucristo pudo sanar a este muchacho paralítico? Con la oración, pero no simplemente la oración, sino la oración con la fe. Por eso, el secreto, la clave del éxito, el secreto de todo cumplimiento de nuestro deseo está ¿dónde? En la fe. Espero mis hermanos, ¿verdad? Todos nosotros confiemos en nuestro Dios. ¿Cuánto por ciento? 100%. Así Dios va a cumplir nuestros deseos. Vamos a terminar con la oración. Oremos juntos, hermanos. Nuestro